¿Por dónde comienzan desde la izquierda? ¿Por la inseguridad, por la economía, por el trabajo? ¿Por dónde empiezan? No, economía y trabajo son dos puntos que van juntos, ¿no? Porque una parte grande de los trabajadores, como se señalaba, están directamente perdiendo sus puestos de trabajo y otros tienen una inseguridad creciente respecto de lo que va a ser su situación. Y en ese terreno nosotros venimos haciendo un planteo que es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, cubriendo un salario mínimo que llegue a la canasta familiar y sin afectar el salario. El reparto de horas de trabajo entre ocupados y desocupados permitiría enfrentar esa irracionalidad del capitalismo, que es millones de desempleados por un lado, y en el conurbano bonaerense ya tenemos la cifra más alta del país, 11,8%, si le sumás desocupados, 23 y pico. O sea, casi 1 de cada 4 trabajadores del conurbano en una situación grave de empleo. Cristian, Sí. pero sin embargo, dentro de la lógica empresaria, no es mi lógica, pero tenés que responder a esa lógica empresaria. En caso de ustedes, si se da ese escenario, con esa desocupación, el sueño dorado de los empresarios, ¿cuál es? Si vos no aceptás mis condiciones, Claro, te quedás sin presiono laburo, y te hago perder. te piso el salario. Y ustedes van con una propuesta de 6 horas, ¿no va a destiempo con lo que está pasando? No, nuestra propuesta obviamente es una propuesta que se puede conseguir con la lucha del movimiento obrero, como han sido todas las conquistas. Mira, cuando se establecieron las 10 horas en Inglaterra, los economistas del establishment de aquel entonces decían la ganancia se hace en la hora 11. Cuando fueron las 8 horas de trabajo, se decía más o menos lo mismo, ni hablar el aguinaldo y las vacaciones. O sea, cada conquista de la clase obrera históricamente ha sido planteada como terrible por la clase capital, porque obviamente afecta a sus ganancias. O sea, discutir el límite al tiempo de explotación del trabajador ha sido una lucha permanente de la historia del sistema capitalista y la historia de la lucha de clase entre los trabajadores y los patrones. Ahora, en este momento, vos tenés una situación donde se combinan distintas cuestiones, ¿no? Una es la incorporación de tecnología a la producción, donde eso se hace en desmedro de pérdidas de fuentes de trabajo, se rebaja la jornada laboral. Es una cuestión a mediano plazo, que va a ser una disputa, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. En el interés de los trabajadores, la reducción de la jornada laboral es una forma de enfrentar esto. Para las patronales significa otra cuestión. ¿Y estas cosas, Cristian, ustedes piensan llevarlas como proyecto de ley? O Desde sea, ya, la propuesta legislativa. desde ya. Te pregunto esto por lo siguiente. Una, la de la reducción que estás contando Sí. de las horas. Y la otra, la del aumento del salario al nivel de la canasta, porque ahí te van a correr con ¿y cómo lo financia la provincia o la nación? ¿Cómo se financia eso? Bueno, hoy tenemos una estructura de gasto, ustedes decían algo que tiene que ver con un endeudamiento delirante, que ya lo estamos pagando, porque la parte del presupuesto nacional y los presupuestos provinciales, porque el conjunto de deuda que ha tomado el gobierno está en 80 y pico mil millones de dólares, ¿no? Ya si consideramos la deuda del Estado Nacional, los estados provinciales, etcétera, que es una cifra, digamos, el doble de lo que tomó la dictadura militar en 7 años, va en este tiempo del gobierno de Macri. Entonces ahí hay una discusión muy importante, ¿no? Sobre la legitimidad y legalidad del endeudamiento externo que se está tomando y dónde van los recursos. Y después también tenemos una situación que es los más ricos que se siguen haciendo más ricos. Los 106 más ricos de la Argentina tienen el 10% del total de la riqueza nacional. Bueno, eso es una barbaridad, entonces hay que tocarles el bolsillo a eso y no a los trabajadores. Dicho por Forbes, no dicho por obvio, no es un invento. No lo dijimos en la Izquierda Diario, no, salió por la tabla. Forbes. Entonces, Que por cierto es bastante bueno, yo lo miro mucho. Vamos a aprovechar para tirarle un centro. No, la Izquierda Diario, porque lo miro, es interesante. Y otro punto sobre el que vamos a insistir es la vuelta de la prohibición de los despidos. O sea, estamos en un momento en donde algunos por la crisis económica y otros casos haciendo reestructuraciones para aumentar el nivel de rentabilidad, el caso mencionado en PepsiCo, ahora van a comentarlo los compañeros, prohibir los despidos. Digamos, esta semana en particular ha sido terrible. Sí. Hemos tenido empresa industrial todos los días, 600, 400, 360, 70, 80. Bueno, Hutchinson, la otra empresa, 350, la filial de Total. O sea, acá hay que ponerle un parate. Y bueno, y esto se suma que no solo tenés el temor a que te despidan, sino con los tarifazos no llegás a fin de mes. Otro punto que vamos a establecer y que vamos a levantar es la vuelta atrás de los tarifazos. Esto no puede ser, en el bolsillo obrero esto no se sostiene. Y las empresas que recibieron el premio, a veces quintuplicando el nivel de tarifa, todavía no nos explicaron dónde fueron los subsidios de toda la década anterior. Y pregunta, como propuesta concreta, ustedes proponen retornar al esquema de tarifas de diciembre de 2015. El que dejó el kirchnerismo, Exactamente. Y hacer la auditoría donde se vea dónde fue la plata de esas empresas. Sabemos que la fugaron, sabemos cómo fue eso. Nuestra salida de fondo es la nacionalización de las empresas de servicio público gestionadas por los trabajadores y comités de usuarios. Discutiendo lo siguiente, de dónde fue la plata antes. Claro, en la década kirchnerista. No dijeron, porque es mentira que no invertían porque la tarifa era baja.
porque en compensación ellos recibían un subsidio millonario. Ahora ¿qué hicieron? No invirtieron nada. Bueno, ¿pero dónde fue eso? Tenemos un blanco, un enorme blanco, del cual de empresas que se beneficiaron con el curro de las privatizaciones con Menem, con los subsidios bajo el kirchnerismo y ahora con la salsa de tarifa. Y además, porque desde nuestro punto de vista hay que eliminar de la ecuación del costo de los servicios la ganancia. Porque un servicio tiene que ser, nosotros por la luz vamos a tener la ganancia privada. Es un servicio, es un derecho. Tenemos que transformar una empresa nacionalizada que no se guíe por ese criterio de la rentabilidad capitalista, sino porque se guíe por el criterio de dar el mejor servicio al menor costo y de la mayor calidad para el pueblo todas las empresas de claro, servicios. ahí vamos, van al hueso. ahí vamos, la directamente. nacionalización de las empresas de servicios públicos. Pasamos a otro espacio político.